doctor Hidalgo, muy interesantes charlas. Ahora vamos a pasar con el doctor Blanco para hablar sobre el manejo de las lesiones del tendón de Aquiles. Bueno, nuevamente aquí estamos. Parece que a mí me dejaron todos los tejidos blandos y al doctor todo lo óseo, pero curiosamente vamos a entrar a lo que le llamo la pesadilla de todos, ¿no? El tendón de Aquiles. ¿Quién de aquí ya es ortopedista egresado? ¿Todos o hay residentes también? ¿Hay residentes también? Buenísimo. Digo, ojalá aprendan algo de lo que estamos viendo aquí y experimenten en cabeza ajena conmigo, ¿sale? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el tendón de Aquiles. Breve repaso anatómico. Sabemos que es un tendón que básicamente se compone por 3 grupos musculares: el gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral y el sóleo, y en algunos casos el plantaris, ¿no? Sabemos que su función principal es el despegue, el take-off, el momento de hacer ese brinco o impulso, y es muy importante en la biomecánica de la pisada. El plantaris presente, bueno, depende de la literatura, pero dicen que hasta en un 33% de la población. Muchas veces entramos y nos sirve como un coadyuvante en las plastillas. Sabemos que dependiendo nuevamente de la mecánica, cómo se tensa o se traen sus fibras, depende mucho de la posición del calcáneo al momento de su participación en el movimiento. Sabemos que se compone básicamente por fibras de colágeno tipo 1 y grado 3, tipo 3, proteoglicanos, elastina, y es el tendón más largo y se supone que el más fuerte de nuestro cuerpo, y tiene una longitud en promedio desde 12 y 15 centímetros. Importante entender esto, que no es solamente una sola liga, ¿no? Porque a veces pensamos que es como si fuera una sola hebra y no, son varias. Parecía una pelota de béisbol. ¿De acuerdo? Sabemos que sufre en su porción, en su tercio distal, un cambio incluso lo comentan, de 180 grados. Esto básicamente lo comentan que es la zona crítica, ¿no? Donde existen más lesiones. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de la revisión del paciente, conocer esta situación, porque nos ayuda mucho a mejorar la comprensión de las rupturas. Como comentábamos, esta zona crítica perfectamente descrita, que es donde sucede el más amplio porcentaje de las lesiones y rupturas. Esto implica básicamente por sus cambios vasculares en este segmento, perfectamente bien descrito en este artículo por el Dr. Chen, donde nos habla de los segmentos, donde sabemos que en el segmento a 6 centímetros de su inserción es donde más sufre este tendón, perfectamente descrito por diferentes estudios, donde se ha demostrado la poca vascularidad en este punto. Voy a saltar un poquito aquí. Y efectivamente entre los 4 y 6 centímetros es donde, si se fijan por los dibujitos, 4 y 7, donde tenemos menor aporte vascular, y por lo tanto, obviamente, la naturaleza de la patología implica mayor riesgo de una ruptura. Epidemiológicamente sabemos que ocurre más en pacientes jóvenes, atletas, volvemos a lo mismo, pacientes que practican estos deportes que los catalogan los americanos como stop and go. Deportes de contacto también bastante frecuentes, más común en varones y en una edad normalmente joven, entre los 28 y 42 años, dependiendo de la literatura donde lo revisemos. Los factores de riesgo aquí cambian un poco, porque sabemos que a mayor edad, pues mayor riesgo. Sabemos que vamos perdiendo esa capacidad de elasticidad. Ocurre más en pacientes varones. El uso de antibióticos muchas veces previos por alguna cuestión urinaria, gastrointestinal, puede implicar algún riesgo. Los esteroides, el tabaquismo como tal, factor importante no solamente para la ruptura, sino para la recuperación por la piel. La obesidad, la diabetes y también algunos detalles con enfermedad vascular periférica, donde siempre debemos revisar a nuestro paciente, ya que muchas veces no desarrollan esa patología de la varice típica, pero internamente están mal. Y bueno, sabemos que existen diferentes mecanismos, pero bueno, el mecanismo es muy similar, es cuando el paciente dice, bueno, en mi país dicen que sintió una pedrada, dicen, doctor, alguien me pegó por atrás, y resulta ni voltean y no hay nadie, ¿no? Esta es una lesión que ahorita vamos a hablar más adelante, lo utilizo mucho de parámetro con mis pacientes deportistas, es LeBron James, no se crean, es Kevin Durant. Y esta chica, bueno, donde vemos el ligazo, ¿no? Ese resortazo donde clínicamente, gracias ahora al TikTok y todas las plataformas, de la cual me considero fanático, podemos incluso documentar lesiones, ¿no? Me dice, mira, doctor, tengo la lesión de cómo sucedió, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo un análisis, incluso haciendo la tarea que me dejó aquí el doctor César, me encontré este artículo que yo no lo conocía. Habla de los factores de riesgo, incluso habla de que si existe una cuestión hereditaria, yo la verdad lo desconocía, donde incluso en nuestro apartado de antecedentes familiares, oiga, ¿alguien en su familia le dolió el Aquiles o se le tronó el Aquiles? No, pues que sí. Pues mire, usted tiene mayor riesgo, o tenía ese riesgo, yo la verdad lo desconocía hasta realizar esto, y aumenta hasta 5 veces el riesgo de una tendinopatía, ¿de acuerdo? Entonces, un factor importante, ¿no? Igual me ha tocado en mi práctica privada, bueno, y desde la residencia, un caso de rupturas bilaterales simultáneas. Igual checar esos pacientes, mandarlos a genética, alguna colagenopatía, algún síndrome por ahí escondidito, puede ser bastante
bastante interesante de revisarlo, ¿no? Y bueno, sabemos que uno de los factores de riesgos principales es tener esta tendinosis, que la tendinosis como tal puede condicionar a una ruptura, ¿no? La tendinosis previa sabemos que existe la insercional, no insercional, digo, no es el motivo de la plática, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sabemos que la tendinitis principalmente se da en el segmento, como comentábamos, entre los 4 y 6 centímetros, con un 65%, esta es una imagen del doctor Cayoneri, y es la que mayormente condiciona esta como deshilachamiento progresivo o deterioridad de este tendón, y por lo tanto puede provocar, como dijimos, una prerruptura, por así decirlo, ¿no? Datos e indicios que podemos ver desde una radiografía, calcificaciones, engrosamientos, la grasa de Cajer que tanto describen los radiólogos, pues son parámetros que nos pueden ayudar a identificar un paciente de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo de rupturas. Sin embargo, este otro artículo comenta que no siempre la procede. Hay pacientes que tienen su tendinopatía y se mueren a sus 90 años y nunca se les rompió. Obviamente bien manejados o con fisio o con lo que sea. Aquí comenta este artículo que puede ocurrir sin tendinosis previa y obviamente pues sobre todo en lesiones no deportivas o de baja actividad. Normalmente los pacientes que tienen tendinitis o tendinosis son pacientes activos. Y incluso hicieron el artículo está muy bonito, habla de los cambios histológicos en las zonas vecinas, por ejemplo aquí con diferentes cortes histológicos, donde no había ninguna alteración y en otros donde sí existía esa alteración cerca a la ruptura. Y bueno, ya que estamos aquí ante un Aquiles roto, es típico, volvemos al mismo, a veces puede ser hasta un diagnóstico tardío, a veces el médico familiar, el urgenciólogo, incluso, ¿por qué no?, hasta otro especialista, es un esguince, ponte hielo, no pasa nada. Me ha tocado ver diagnósticos mal realizados por esto y es bastante frecuente, entonces no caer en eso, siempre hacer una buena exploración. Sabemos básicamente que las maniobras, todo el mundo las conocemos, es la maniobra de Thompson, que de hecho, como les digo, aquí hay incluso disputas de que cuándo es positivo o negativo. El punto es que si uno aprieta el chamorro, decimos en mi país, y no se flexiona el pie, es una maniobra positiva. De acuerdo al signo del hachazo, la incapacidad para pararse en puntas, la equimosis, todo eso el edema, son indicios para nosotros saber que es un diagnóstico clínico. En cuanto al tratamiento, que es en lo que vamos a basarnos más ahorita, bueno, en los estudios de imagen sabemos que el ultrasonido y la resonancia no son de bastante utilidad, pero bueno, empezó a haber como por ahí en el 2005 mucho, o como un repunte nuevamente de, oye, si no los operamos, ¿qué pasa, no? Sabemos que el tratamiento conservador puede ser funcional en algún momento dado caso y es útil en algunos de los casos, y bueno, comentaban que casi siempre la cirugía tiene mejores resultados a largo plazo y menor índice de ruptura, que es lo que casi todo el mundo coincide. También en Canadá hubo un punto importante donde los doctores empezaron a manejarlos de formas conservadoras con tratamiento funcional, le llaman ellos, y en China se empezó a replicar esto, ¿no? Incluso llegó a haber un punto, yo recuerdo cuando yo era, sí, cuando estaba en el fellow, que en los Estados Unidos creo que hasta era un tema legal, donde empezaron a decir las aseguradoras, no, pues es que se pueden manejar así, ¿por qué lo estás operando, no? Pero bueno, actualmente ya hay muchos estudios comparativos. Sabemos que el tratamiento quirúrgico reduce de forma importante el riesgo de una nueva ruptura, ¿sale? Pero tiene obviamente mayor riesgo de complicaciones. El tratamiento conservador por sí mismo también tiene complicaciones, una inmovilización de lo que sea. Sabemos que es riesgo a desarrollar una trombosis, hipotrofia muscular, una distrofia simpático refleja. O sea, entonces también no todo es así hermoso en el manejo conservador. Y el riesgo de un tratamiento conservador también implica una reruptura hasta de un 16 a 21% dependiendo de donde lo busquemos. ¿De acuerdo? Este artículo de la New England básicamente se resume en lo mismo, un estado de salud similar a los 12 meses entre el conservador, el abierto y el mínimo invasivo, les va a largo plazo similar, sin embargo, la ruptura más frecuente en el tratamiento conservador. Me lo fusilé del Instagram, ¿sale? No sé si lo conozcan, es el doctor Batista, él opera jugadores del River Plate, del Boca Juniors, así jugadores elite. De fútbol, soccer, me encontré esta imagen y de hecho la escribí, nomás no me ha contestado. Dice, fíjense en las fechas, dice, una imagen de un Aquiles que yo creo que cualquiera le meteríamos cuchillo, ¿no? Dice, eso no va a pegar. Y nomás yo lo que le pregunté, bueno, doctor, le puso PRP, pero ¿qué más le hizo, no? O sea, digo, para yo investigar. Vemos pues, una sanación casi completa, obviamente está engrosado y lo que sea, pero dice que es un paciente jugador de fútbol a las 5 semanas inmovilización posterior a rehabilitación. Se me hace impresionante. Digo, yo en lo personal nunca he manejado uno así y bueno, no lo sé. No lo dudo, no lo puedo confirmar, ¿sale? Pero yo sobre todo para ver cuál es su protocolo, porque bueno, el PRP sabemos, incluso acabo de estar recientemente en Brasil también y allá está prohibido. De hecho, como no tiene ninguna evidencia realmente científica clara, en Brasil está prohibido, no sé si sabían eso.
En el PRP, como les digo yo a mis colegas y a mis residentes, ha sido, perdón por la expresión, pero violado en la medicina. Los plásticos, los dermatólogos, nosotros lo echamos en donde sea, a veces con buenos o malos protocolos. En México también tiene sus regulaciones, ya está empezando con eso, cirugía estética, en fin. Pero bueno, se me hace un caso interesante y por eso lo traje, ¿no? Así dije, bueno, si alguien sabe cómo le hizo, me avisan, ¿sale? Porque no me ha contestado el doctor. Como que él no maneja sus redes. Pero bueno, este artículo está muy bueno, también habla desde lo simple hasta lo complejo. Comentamos lo mismo, un tendón de Aquiles debe considerarse como complejo. Sabemos que es una estructura que tiene muy poca cobertura cutánea, escasa grasa, escaso músculo, y lo importante aquí no es la reparación, sino el cuidado de los tejidos blandos. Siempre apoyarnos estudios de imagen para un buen plan quirúrgico, saber de cuánto se trata nuestro gap, así sea agudo o no. Muchas veces decimos, ay, voy a entrar, pum, y llegas y no era una ruptura en el sitio normal, era un insercional o era más proximal y uno tiene que andar alargando abordajes. Entonces, saber a qué te estás enfrentando. La reparación primaria aguda se puede lograr con una buena técnica bajo mínima invasión. Esto cada vez, como lo hicimos en el tobillo hace rato que estaba platicando de las inestabilidades, procurar hacer heridas cada vez un poquito más pequeñas con técnicas más resolutivas sin ofender tanto los tejidos blandos. En los casos crónicos, bueno, la resonancia tiene mayor potencial de planificación porque sabemos que podemos medir perfectamente nuestro gap y ver cómo está el resto de estructuras para poder guiar mejor nuestra selección de procedimiento y asociarle algún gesto quirúrgico cuando lo requiramos, ya sea una aumentación con un FHL, un alargamiento, lo que sea. No confundir el tipo de cirugías. Ay, perdón. Ahí está corriendo. Ahí va. Una cosa es la percutánea, otra cosa es la mínima invasión y otra cosa es la cirugía que todo el mundo aprendimos a hacer, que es la abierta, ¿no? Percutáneo, por ejemplo, mínima invasión no significa heridas chiquititas. Mínima invasión es abrir menos de lo necesario, de lo típico, ¿no? Entonces, no confundir eso. Está en el lado, cuando platicamos eso de fracturas, a veces mínima invasión queremos hacer heridas microscópicas de un punto, ¿no? Y no, realmente no, eso no significa mínima invasión, es lesionar menos los tejidos blandos, hacer incisiones más pequeñas, pero con el mismo nivel de eficacia y efectividad. Y no confundir con el percutáneo, porque eso sí es percutáneo, o sea, son heridas pues, muy chiquitas que incluso en algunas ya no requieren ni puntos. En cuanto al si es mejor el abierto o el mínimo, bueno, también hay 200,000 artículos de esto, pero menciono estos de los más importantes en niveles de evidencia grado 1, donde hablamos de lo mismo, un nivel de funcionalidad a mediano y largo plazo bastante similares, simplemente pues que el tratamiento mínimo invasivo ofrece la ventaja de menor índice de complicaciones, incluso llegando a ser un poquito más rápido, ¿sale? Yo incluso tengo una publicación junto con mi maestro, el doctor Rodolfo Barragán, esta la hice durante mi etapa de formación, donde hicimos un protocolo de bastantes pacientes, fueron en total como, no recuerdo ahorita exactamente, pero alrededor de 36 o 38 pacientes tratados de forma comparativa y pues obviamente los resultados fueron mucho mejores en cuanto a tiempo de incapacidad, retorno laboral, etcétera, con la mínima invasión. Y como comentábamos, pues la duración es más corta en cuanto al tiempo quirúrgico, que eso también implica dinero, implica gastos, comorbilidades. Una menor tasa de necrosis sale en lo que es la herida posoperatoria, obviamente heridas más pequeñas, pues menos riesgos de una infección y adherencias de tejido cicatrizal. Sin embargo, también pues, sabemos que al hacerlo entre más MIS, pues dejamos de ver ciertas cosas y podemos lesionar alguna estructura vecina. Pero lo que sí es que no se encontraron discrepancias relevantes entre las dos técnicas en cuanto a la reruptura. Hablando de eso, por ejemplo, ahora estuve recientemente con el doctor Cayo y los panelistas le preguntábamos, oiga doctor, ¿cuál es su índice de reruptura de esto? Muy apasionado él del tendón de Aquiles. Y decía, como del 18%. Dices, uy, pues es mucho, ¿no? O sea, y volvemos al mismo de 10, casi 2. Pero él también está muy habituado a ver futbolistas y gente muy, muy atlética. Y dice, pues me gustó mucho su respuesta. Y de hecho la dejé grabada. Dijo, mira, si lo que le dio Dios se lo rompió, lo que yo lo hago también se lo puede romper. Entonces eso es explicarle al paciente. No operado no significa que no se pueda volver a romper. Claro que se puede volver a romper. Entonces, obviamente con técnicas menos invasivas conservamos más la vascularidad, los tejidos blandos, entonces mejor tasa de recuperación. Empezando de unos casos clínicos, como dijimos, desde lo más sencillito hasta lo más difícil. Un paciente masculino futbolista, en mi país se practica mucho el fútbol, somos malísimos, no ganamos nada, pero jugamos mucho. Vemos en la resonancia básicamente una disrupción completa del tendón de Aquiles,
Clínicamente el edema, la equimosis, el hachazo, este otro signo, yo no sé si tenga nombre, si alguien me puede corregir, pero vemos el pie que está completamente colapsado, no está en un equino fisiológico, que es cuando tiene la tensión normal del Aquiles, sale un Thompson positivo. Hacemos esta técnica que, bueno, volvemos a lo mismo, yo lo hago ver muy sencillo en las caricaturitas, pero tiene su chiste, podemos lesionar estructuras ajenas, podemos lesionar el nervio sural, que es lo más común, o incluso no tomarlo, porque me ha tocado entrar a cirugías de revisión donde le hicieron un PARS y no lo agarraron, o sea, le metieron la cuchara y pues nomás le dieron unos nudos y su férula y el paciente, oiga doctor, pues no puedo hacer nada. Entonces siempre garantizar, incluso con esta maniobra que le llamo yo la del residente imprudente, así le digo, a ver, jálale, ¿sí? ¿Cuánto doctor? Tú jálale. Volvemos a lo mismo, corroborar nuestras cirugías transoperatoriamente. Yo aquí, al igual que varios cirujanos, coincidimos que es un poquito mejor hacer la herida longitudinal, no como la dice la técnica original, que es transversa, porque pues te puedes extender en el caso de que las cosas no estén del todo bien o tengas dudas, sospechas. Si lo haces así, pues ya tendrías que hacerle una T, ¿no? Y se ve muy feo. Y deja tú, pues la piel no va a cicatrizar de forma correcta. Entonces, siempre corroborar nuestro proceso, incluso el anclaje tanto proximal como el distal. Este tipo de técnica está más descrita, como dijimos, en el tercio distal. No, bueno, ahorita vamos a hablar de sus variantes y cómo lo podemos puentear. El paciente, yo soy muy agresivo con su rehabilitación cuando tengo una buena estabilidad. Yo normalmente no soy muy partidario de dejar férulas, yesos, depende del caso, ¿sale? Yo sí normalmente inmovilizo 10, 15 días cuando mucho con una férula, pero básicamente para tejidos blandos y empiezo el apoyo a las 2 semanas. Me he encontrado con varios colegas que hacen algo parecido, pero sabemos que entre mayor apoyo y movimiento tenemos al Aquiles, mejor potencial de curación. Esa escuela de antes, digo, no sé si alguien lo haga todavía, pero dejar yesos hasta acá a mí me tocó, yesos muslopédicos y la ventana y luego se infecta, digo, es válido, pero eso retrasa mucho el proceso de cicatrización y de recuperación de un paciente. Doctor, ya pegó, pero no puedo mover mi pie, no llego ni aquí ni aquí. Entonces, volvemos al mismo, si confías en tu reparación, una rehabilitación temprana y sobre todo con este sistema de eficacia múltiple. Y bueno, vemos que el paciente es capaz de realizar los puntos estos a las 8 semanas. Igual, retorno a vida deportiva de bajo impacto a los 3 meses, total hasta los 6 meses, pero de forma gradual. Este es un caso de un paciente que comentábamos, un casito un poquito más complejo, es algo insercional, él ya con antecedentes de tendinopatía, vemos como es una ruptura avulsión, ¿sale? 38 años, también futbolista, de esos que les llamo yo los weekend warriors, que van del fin de semana a enlodarse y entre semana no hacen nada. Entonces, un mecanismo de acelere fuerte y se rompe, ¿no? Le tomamos su resonancia, vemos que es una rotura insercional completa. Lo que hacemos es una técnica básicamente de doble hilera. El nombre, igual no tengo conflicto de intereses, pero se le conoce la técnica de Speed Bridge. Entonces, lo que hacemos básicamente es hacer una calcaneoplastía, resecar ese segmento, hacer una bursectomía y una reinserción. Básicamente son 2 anclas que sirven como de poste con sutura y estas las cruzamos y hacemos, bueno, puede ser cruzado, ¿no? Como sea, hacemos un paso transfictivo en el tendón y lo reinsertamos. Ojo, volviendo a lo mismo como las inestabilidades, no dejar ni muy tenso ni muy suelto, ¿sí? A veces lo dejamos así súper equino y el paciente, como son suturas muy resistentes, no absorbibles, le cuesta al paciente llegar a la neutralidad. Vemos cómo hacemos, bueno, acá se nos pasó un poquito la calcaneoplastía, la hicimos un poquito más extensa, pero vemos los túneles óseos y sobre todo volvemos al mismo, recuperar. Y igual las férulas, a mí no me gusta cuando incluso yo las pongo, digo al reciente, mira, déjala en equino fisiológica, no en equino forzado. Digo, si apenas yo la aplasté y la vas a proteger, pues ya protégela como quieras, pero buscando siempre lo más fisiológico, la caída libre del pie. Y ponerla boca abajo. A veces pasa que el anestesiólogo ya acabaste y te lo volteó y no, espérate, o sea, dejarlo en una posición idealmente desde terminando la cirugía. Este mismo paciente, bueno, aquí igual la herida tenemos que tener precaución, normalmente causa un poquito de herida hipertrófica, pero con una recuperación total igual a las 8 semanas, haciendo ya sus puntas, sus Esto me lo hacen muchos pacientes, yo creo que les ha pasado, es, oye doctor, ¿y voy a recuperar mi músculo? Difícilmente. La mayoría de los pacientes con una ruptura de tendón de Aquiles nunca desarrollan el mismo tono muscular al que tenían, al menos visiblemente, al contralateral. Entonces, comentarle siempre al paciente, adelantándonos un poquito a las preguntas que nos van a hacer después, y fíjese, cuando lo opere, siempre su pierna va a quedar un poquito más delgada, sobre todo las chicas, que es lo que más les preocupa. Este es un paciente basquetbolista profesional, 31 años, en su etapa ya un poquito más retiradón, pero vemos cómo está completamente roto. Me hablaron
en la noche, ahí estaba todo desvelado, pero bueno, fuimos a revisarlo y pues sus mismos signos. En este tipo de pacientes, por ejemplo, que buscamos una recuperación más rápida y reintegración a la actividad deportiva, vemos que es una lesión a nivel de tercio medio con un punto distal bastante amplio. Acá decidí hacer una técnica de puenteo. Básicamente utilizamos se llama mid substance. Lo que hacemos es agarramos la cuchara del PARS o del sistema que ustedes gusten y lo bajamos y lo anclamos hacia la región distal bueno, corre el video, bueno, hacia la región distal del calcáneo, control fluoroscópico. Acá no es necesario, si se fijan aquí, por ejemplo, se hizo una incisión transversa, pero bastante eficaz, donde nosotros igual controlamos la reducción. Y es, de forma de decirlo así, puede ser un poquito mixto entre mis y percutáneo, ¿de acuerdo? Y ahorita, digo, ya tiene rato haciéndose muy en boga lo que es la aumentación con el flexor hallucis longus. Sabemos que al igual que la mano, el dedo gordo hace esto y hace esto, ¿de acuerdo? Ya casi termino. Este flexor nos sirve de mucha utilidad, es un tendón muy fuerte. Yo les comento que si el tendón de Aquiles son 3, este es 1, pero tiene muy buena potencia y puede ser utilizado sobre todo en casos de reparaciones crónicas o revisiones. Sabemos que bueno, está ampliamente descrito. Les muestro ahorita 2 casos brevemente. Un paciente de 43 años, pero muy deportista, maratonista. Datos de tendinopatía y ruptura insercional baja. A este paciente, básicamente, bueno, lo revisamos, vemos que tiene una función, pero muy pobre. Hago una calcaneoplastía, lo que comentábamos, una transferencia abierta del flexor hallucis longus al centro del calcáneo. Sabemos que es un tendón con muy buen aporte vascular. Eso nos sirve como una aportación biológica, una aumentación biológica. Y además de esto, pues le dejo caer todo su sistema que comentábamos de puente de doble hilera. Esto me ayuda como un reforzamiento, sobre todo en pacientes de alta demanda o incluso con datos que pueda disminuir el riesgo de una reruptura, paciente que requiere mayor potencia y funcionalidad. A estos pacientes yo normalmente les agrego, digo, ahí depende mucho del caso, pero como un balance de tejidos blandos entre proximal y distal, asocio en algunos casos el GPR, que es una liberación proximal, ya sea técnica Baruch o Baumann, que son las dos que me gustan, para controlar un poquito, porque precisamente a veces pueden desarrollar un poquito de tensión del sistema Aquiles calcáneo plantar. Bueno, veamos la posición, neutralidad. En esa posición así lo dejo con su férula 10, 15 días y empezar a apoyar. Y el tratamiento endoscópico, que también sabemos que es una muy buena opción. Recientemente acabo de operar a este paciente, es un paciente añoso, 66 años, diabético, hipertenso, gordo, una lesión no reciente, tenía, no recuerdo exactamente, como 15, 16 días, una retracción importante, bueno, y eso desde que él me menciona, ¿no? Entonces, vascularmente también mal, decidí hacerle únicamente una transferencia del flexor hallucis longus, incluso el paciente tenía una doble rotura. Sí, entonces él decía, no, ya me había lastimado, no me hicieron nada y se me volvió a romper. Entonces, imagínense la calidad de este tendón, la calidad de la piel, entrarle a reparar esto, poner injertos. Dije, no, vámonos por algo funcional, no tan agresivo. Decidí hacer una transferencia por una artroscopía posterior, endoscópica. Hice primeramente una resección un poquito del ostriunum, recupero el flexor hallucis longus, un suturlazo, lo rescato por la parte posterior, medimos para un tornillo de tenodesis similar como cuando hacemos un cruzado, sale de rodilla, hacemos nuestro túnel bajo visión directa con el artroscopio, estoy buscando un punto isométrico ni tan pegado al Aquiles ni tan pegado a la articulación subtalar, buscando un punto medio para que tenga un buen punto de palanca, un buen fulcro. Incluso el doctor Jordi Vega está haciendo un artículo donde menciona que esta perforación hace que salga médula ósea y células pluripotenciales, eso ayuda a la cicatrización. Hacemos una tonelización que normalmente va un poquito de medial a lateral, que es como el eje del calcáneo, y la fijación con un tornillo de tenodesis, donde corroboramos igualmente la estabilidad. Y nada más. En cuanto a las controversias, sabemos que bueno, este protocolo de rehabilitación es muy debatido. Clásicamente sabemos que pues, existe el riesgo de una nueva ruptura y bueno, tratemos de evitar las inmovilizaciones prolongadas cuando no son suficientes. En cuanto a las lesiones, el retorno al deporte puede ocurrir hasta un 70%. Les comentaba yo el caso de la rehabilitación funcional. Yo esto se los pongo a mis pacientes y sobre todo a los deportistas. Le digo, ¿sabes quién es Kevin Durant? Sí, y les pongo estas imágenes. Le digo, fíjate, y esto no lo puse yo, lo puso Twitter. Sí. Él se rompió en el 2019, mayo. Fíjate cuándo volvió a jugar. Digo, si él es Kevin Durant, un All-Star, un MVP, tú que eres un simple mortal, ¿cuánto te vas a tardar? Concientizar a nuestro paciente. Porque muchos, oye doctor, voy a hacer. Yo les digo, mira, quien te ofrezca que sí al 100% y que todo es maravilloso, vete con él y me invitas para ver qué hace, como el doctor
Batista, ¿no? A ver qué trucos trae. Pero esto se los pongo mucho, sobre todo para concientizar a mi paciente. Y pues las lesiones, bueno, voy a saltar un poquito esto. Las complicaciones, todo el mundo sabemos, de dehiscencias, infecciones, rechazos a suturas, de preferencia no utilizar el Etibond, no sé si aquí lo usen. Sabemos que puede causar algo de reacción. Hay otro tipo de suturas de otros materiales, supersuturas, que son menos reactivas a la piel. Y cuidar siempre nuestro nervio celular, ya sea cuando hagamos un abordaje extendido o con el PARS, que con frecuencia podemos agarrarlo por una mala colocación, inclusive porque no es culpa a veces de uno, sino estas variantes anatómicas que también le explico a mi paciente. Yo casi les doy esta clase a mis pacientes cuando los opero. Le digo, mira, existe esto, puede quedar tu zona sensible. Sabemos que es un nervio sensorial, pero pues explicar al paciente que existe ese riesgo, ¿no? Y pues como conclusiones, individualizar cada caso, apoyarnos de una resonancia y ultrasonido. Siempre sospechar factores de riesgo, como les comentaba, lo hereditario, esto lo aprendí ahora con esta clase, fumadores, diabéticos, hipertensos, gordos. Siempre escoger el abordaje ideal y llevar un plan B o C. A mí al menos las casas comerciales y las personas que me ayudan en mi trabajo siempre llevan anclas, siempre llevan lo que sea, porque uno no sabe contra qué te vas a representar y en el momento pues hay que saber solventarlo, ¿no? Extremo, cuidado con los tejidos blandos, esto desde que estamos de residentes. Si el doctor está haciendo algo acá, dejar de separar, quitar los separadores, dejar descansar los tejidos blandos, estarlos irrigando, cosas importantes, ¿no? Ojo con el nervio sutural, como comentamos, no confundir lo percutáneo con mínima invasión. Muchas veces mínima invasión es preferible una herida un poquito más grandecita a la percutánea, pero ver que estamos agarrando y no quererlo hacer todo a ciegas. Ojo con paciente diabético, fumador, obeso y inmunodeprimido. Siempre podemos asociar algún tipo de gesto asociado como un GPR, que es se llama Gastrocnemius Proximal Resection, que es digo, el Baruch o un Baumann cuando sea necesario, o un Bellé o cualquier cosa que podamos hacer para que baje mejor. Y bueno, ya cada vez el uso de aloinjertos, eso no, se sigue usando y es una alternativa, pero sabemos que Diosito nos puso ahí un tendón que se llama FHL y podemos hacer uso de él, ¿sale? Y es bastante bueno. Muchas gracias. Perdón, me extendí, pero me emocioné. Y vamos a entrar ahora sí, por fin me tocó algo de hueso, ¿sale? El abordaje 360 de las fracturas, ¿sale? Aquí supongo que hay algunos ortopedistas generales, así como una columna, de repente le dan la vuelta, lo vuelven a poner boca arriba, boca abajo. Hay que pensar así en el tobillo, ¿sale? Hacer una visión completa y global de nuestro problema. Viene ahí como fractura de tobillo también. Ah, pero estaba... Ahora sí prometo no pasarme. Bueno, y hay muchos artículos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Sí? Pues nuevo hay muchas cosas y otras cosas que no deben de cambiar. Sabemos que hay los parámetros, los principios biomecánicos que bien comentábamos, que desde reciente nos enseñan, una reducción anatómica, buscar una buena estabilidad, movilidad temprana, eso no lo debemos de perder, pero bueno, básicamente sabemos que, como decía que no existe un esguince simple de tobillo, tampoco existe la fracturita, ¿sale? Entonces sabemos que es de lo primerito que nos dejan operar de residentes, desde el R1, R2, no sé cómo le llaman acá, pero ándale, vas, ¿no? O ya dale. Y es lo que puede condicionar a un fallo temprano, ¿no? Entonces, estos artículos muy interesantes que incluso han ido, o sea, no va cambiando el nombre incluso del artículo, tenerlo muy en cuenta. Saber que el astrágalo, como bien comentaba el doctor Hernández, es un hueso lleno de cartílago. Tiene el 70% de su superficie articular es cartílago. Por lo tanto, no tanto en la fractura del astrágalo, sino en el tobillo puede condicionar una artrosis temprana. Mide 1.6 milímetros su cartílago, es más, no sé si lo estoy haciendo bien, es muy pequeñito. En las rodillas de 6, digo, tampoco es mucho, pero aguanta más. Entonces, no olvidar esto, que eso sí no cambia, volvemos a lo mismo, no todo es nuevo. No olvidar nuestras clasificaciones, nuestros mecanismos de lesión para entender un poquito mejor el trauma. Nuestras clasificaciones fundamental para hacer una buena planificación preoperatoria. Y voy a ir puntualizando así algunas cosas. Siempre, ¿quién se queda con pura radiografía cuando opera un tobillo? O sea, les llega un tobillo y le piden, ya con eso le entro. La mayoría, ¿no? Yo creo. Hay que saber a qué pacientes es válido tomarles un ATAC. De igual no abusar del método de diagnóstico, no a todos, pero idealmente sí, si se puede y si tenemos el recurso, porque muchas veces nos vamos a llevar esa sorpresa. O incluso no la API lateral única, tomar una proyección asociada para documentar algún otro tipo de lesión. La proyección de mortaja es sumamente útil, lo hablábamos mucho en los tejidos blandos, las de estrés, las con carga, diferentes cosas, y ubicar perfectamente nuestra anatomía para no pasar por ningún dato desapercibido. Este es un estudio donde se habla de la tomografía, que ya está bastante bien documentada si es útil o no. Y bueno, básicamente
le hacían una encuesta a los cirujanos si lo utilizaban o no y cómo había cambiado su consenso. Realmente sabemos, bueno, esto hablaba de un nivel de evidencia de grado 3, hablaba que del 2014 al 2016 se operaron 56 fracturas, en 13 de ellas cambió el plan original. O sea, de que, no, le voy a hacer esto y esto, tráeme 2 placas y un tornillo. Y al momento de tomar la tomografía, no sabes que no, tráeme también unos canulados o tráeme una plaquita posterior. Entonces, cambia el plan. Entonces, sí vale la pena tener esa certeza de que vamos a entrar a operar. Y incluso en 4 de ellas se encontró una fractura adicional a la que no se sospechaba. Esta es una fractura típica donde les comento pues, los pacientes, es una Weber B. ¿Sí? Digo, no es Weber B, también tiene un pilón posterior. ¿Sale? Al momento de tomar estas radiografías vemos el signo de la flama y es una fractura trimaleolar. Aquí ya de ser una fracturita ya cambió a algo más complejo, ¿no? Que muchas veces, yo creo que sucede también acá, les da por no fijar esa regla del 30%, del 10%, pues ya está cada vez quedando un poquito más en desuso. Y por eso lo que comentaba y por eso el nombre de la plática es realizar un abordaje 360, una visión 360. El tobillo se compone de diferentes partes y volvemos a lo mismo, así como queremos que la rodilla nos quede perfecta, una meseta tibial, pues también el tobillo es igual de importante, ¿no? Tiene sus pilares, tiene sus estructuras. Entonces, hay diferentes clasificaciones que ya se han hecho para saber englobar esto. Volvemos a lo mismo, no es receta de cocina, son sugerencias que los autores hacen para tener una mejor reducción. E incluso nos dicen, si tienes estos fragmentos, éntrale por aquí, si tienes estos fragmentos, por acá, haz abordajes asociados, diferentes cosas para poderle poner nombre y apellido a tu fractura. ¿De acuerdo? ¿Cuántos abordajes? ¿Qué abordaje utilizo? Volvemos a lo mismo. Ya hay tradicionales abordajes, que es el lateral directo contra el posterior. Realmente no habla de que uno sea mejor que el otro, son similares los resultados en ambos abordajes, pero la reducción radiológica y funcional es mejor cuando hacemos un abordaje tal vez posterior o modificado, ¿no? Sabemos que el abordaje posterior tiene sus 3 variantes, posterolateral, posteromedial y el posteromedial modificado. Esto nos ayuda a ver de forma importante todo lo que es la parte posterior de nuestro tobillo, el plafón posterior, que le llaman que es la pieza del rompecabezas. Cuando ustedes arman un rompecabezas, normalmente no empiezas por el centro, empiezas por las esquinas, ¿no? Y de ahí te vas armando. Entonces, de igual forma hablan de que primero debemos de reducir el maleolo posterior. Cuidar las estructuras, y esta imagen me gusta mucho, es de un artículo del grupo del doctor Arrondo, de Argentina, donde él te dice, bueno, volvemos al mismo, te dice, si tienes una fractura así, atácala por aquí, tienes una fractura aquí, atácala por acá. Entonces, nos ayuda mucho a tener una mejor reducción, incluso hasta te dice por dónde empezar, está más sencillo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, no debemos olvidar, estos son dibujos míos, ahorita ya no los hago, la verdad, pero cuando era residente, no olvidar tu buena planificación, siempre tener más o menos la idea de qué es lo que vas a poner, en dónde lo vas a poner y por dónde. ¿Cómo reducir? ¿Qué principio biomecánico? ¿Qué implantes cuento? Yo, los que me conocen saben que soy muy fanático de los Volkswagen. Pues yo prefiero muchas veces esto en algunos casos, y no tanto por cuestión económica, por la capacidad de moldeo que tenemos, a esto, ¿no? Donde ya viene preestablecido. De hecho, hay marcas, nosotros los mexicanos nos pasa mucho que son implantes americanos, ellos miden 1,90 y nosotros medimos 1,50, pues no le queda la placa anatómica de peroné, ¿no? Entonces, tenemos que acomodarnos en base a las necesidades. Igual las reducciones, estas reducciones de maleolo posterior intentándolo con los dedos, con pinzas, este caso ahorita lo vamos a comentar, donde tiramos un tornillo anteroposterior, pues vemos que nomás quedó igual pero con tornillo, ¿sale? Difícilmente vamos a poder traccionarlo, yo sé que algunos dicen, yo sí puedo, bueno, pues síguelo haciendo, pero lo que nos dice actualmente es que ese tornillo AP contra una placa posterior, pues es mejores resultados cuando los hacemos por posterior, entonces, ¿por qué no atacarlo por posterior? Igual hay estudios donde te dice si placa o tornillos. Sabemos que en estudios biomecánicos la placa tiene mayor estabilidad, por lo tanto, si podemos escoger hacerlo así. Hay placas anatómicas o como dijimos, una placa convencional la podemos moldear a nuestro gusto. La compresión de tornillos de compresión contra placas de tipo butres, pues también son bastante funcionales ambas, ¿sale? Este caso, como comentábamos, por ejemplo, no le voy a poner una placa, es un maleolo posterior pequeño, realmente que puedo reducir de forma percutánea, pues si lo puedo lograr así, lo puedo hacer, pero de posterior anterior, evitar los tornillos anteroposteriores. Ok. Volviendo a este caso, sabemos, como dijimos, que muchas veces no necesitamos el implante caro, ni mucho menos. Con implantes convencionales podemos hacer una muy buena reducción y queda un bochito muy bonito, ¿sale? Como el mío. Y muchas veces tenemos fracturas muy complejas que le queremos poner el Ferrari, ¿sale? Y sí, lo ponemos, pero pues ese Ferrari no quedó bien reducido y pues ya quedó
Ferrari chocado, ¿no? Entonces yo prefiero el bochito que ande al Ferrari que no corre, ¿sale? Sindesmosis es todo un tema también, pero ¿cuándo y con qué, con cuántos? Sabemos que el 23% de las fracturas de tobillo la tienen, independientemente, bueno, sobre todo en las tipo B, entonces no dejarlo de sospechar, y también sobre todo en las tipo C, que sabemos que siempre ocurre. Este es el caso. Tu maniobra de pistoneo, muchas veces ya tenemos la reducción y hacemos nuestra maniobra intraoperatoria de Cotton. Yo en lo personal, no en todas, pero en muchas de mis fracturas de tobillo hago artroscopía de tobillo y ahí lo documento. Y lo que hacemos básicamente es introducir nuestro artroscopio, hacer un mecanismo de palanca, incluso revisamos ligamento deltoideo, y esto nos ayuda mucho a una mejor toma de decisiones, si reducir o no la sindesmosis, o si está estable o bien reducida incluso. Sabemos que los resultados funcionales son mucho mejores a mediano y largo plazo cuando se hace una reparación primaria de la misma, y sobre todo un mejor retorno a la vida diaria y actividad temprana cuando hacemos una buena reducción. Sobre todo tener cuidado en las tipos de supinación y rotación externa. En cuanto al uso de implantes, un tornillo es bastante funcional. Yo les digo a mis residentes, no caigan en las modas. Digo, se ve muy bonito un tie rope, es muy costoso, muy caro, lo que quieran, muy padre, muy dinámico, pero un tornillo es igual de funcional. De hecho, todavía a la fecha se sigue diciendo que les va muy parecido. La única diferencia, pues sabemos que el tie rope en teoría no debemos de quitar. Yo he quitado algunos, ¿sí? Porque causan de alguna forma cierta irritación o a veces no están bien colocados. Pero pues en cuanto a funcionales va bastante bien, y otra es que, pues, como dijimos, nos evitamos el retiro. En cuanto a la posición, como comentamos, ya está bien estudiado, no es necesario hacer una dorsiflexión forzada. Recordemos que el peroné hace un movimiento de rotación y elevación. Hay igual controversia. Yo lo que hago, y como sugerencia mía, es un equino fisiológico, o llegando no a los 90 grados sin hacer mucha presión, y en esa posición lo coloco. No sé si lo sigan a los que tengan Instagram, si no les recomiendo. Sube muchos tips, sube muchas técnicas. Es un doctor europeo, donde él habla de diferentes posiciones, de cómo colocar. Digo, esta imagen lo ejemplifica muy padre, o sea, lo hace ver muy sencillo, donde te comenta, bueno, el tornillo de situación muchas veces lo ponemos hasta acá, y esto no es, pues de hecho no es ni un tornillo de sindesmosis, ahí no hay ni sindesmosis, ¿sale? Buscarlo siempre, ponerlo más pegado, digo, obviamente sin rebasar los límites, no como esto, hacia su sitio de origen. En cuanto al ligamento deltoideo, hablábamos hace ratito si es necesario o no. Hay gente que lo repara y gente que no. Creo que es válido en ambas. Si está evidentemente roto, yo sí lo reviso y lo reparo. Y volvemos a lo mismo, como le hago la artroscopía, pues con eso me ayuda a convencerme si es necesario o no. Tiene la ventaja de que obviamente ofrece una mejor estabilidad cuando está asociado a fracturas y sobre todo lesiones de la sindesmosis. Ya hay diferentes estudios donde sabemos que incluso te recomiendan hacer una toma radiográfica en estrés, donde tenemos ya la fijación, tu tie rope, tu placa, todo perfecto, y haces un valgo y, caray, sí está roto el deltoideo. En ese caso, yo preferiría, pero volvemos al mismo, fijarlo, bueno, repararlo, en vez de dejar una férula por un tiempo. Pues ¿cuál es el objetivo de operarlo, no? Movilización temprana. Igual, en cuanto a la reparación del ligamento, en estudios comparativos hemos visto que las complicaciones son muy similares, pero las fracturas agudas pueden verse beneficiada cuando tenemos una articulación de tobillo más estable para mejorar una mejor reducción y retorno temprano a la actividad. Igual, básicamente es lo mismo, no hay diferencias en cuanto a funcionar a largo plazo. Por eso digo, también es válido en algunos casos no repararlos si vemos que tenemos una buena estabilidad. Casos como los que les mostraba, donde vemos que en fracturas podemos acceder y ver si está íntegro o no, pero pues, ante lo que comentamos en la inestabilidad medial, que es algo que podemos ver secuelas más posteriores, pues podemos asociar la reparación artroscópica por mínima invasión. Ojo, y en las fracturas, y esto sobre todo para los residentes, sabemos que el tibial posterior siempre está ahí, siempre, ¿no? Me ha tocado ver que lo agarran con el hilo y tras, y luego le queda doliendo. O incluso pues que quede en la fractura y, oye, no reduce, pues es que no lo has quitado de ahí, ¿no? Siempre entrar y quitarlo cuando lo hacemos de forma abierta. Ojo con los pacientes osteoporóticos, ¿sí? Sabemos que en ellos, yo me he encontrado varias radiografías así donde digo, pues se ve muy, muy agresivo, ¿no? Pero en ellos sí debemos tener una precaución extra. Es una fijación muy rígida, pero muchas veces incluso lo que buscamos es mayor estabilidad. De igual forma sabemos que la diabetes sí está muy asociada a esto de la osteoporosis, y no solamente pensarlo en pacientes viejitos, incluso mujeres, ¿por qué no?, que tienen una menopausia primaria por algún tipo de cirugía, cosas así por el estilo. Tenemos que tener mayor cuidado. En el sitio donde yo me formé, estos son mis maestros, en el INR,
ellos comentaban que todo paciente diabético con una fractura de tobillo, un poco exagerado, pero así de esa forma no se nos iban, tenía un charcot hasta no demostrar lo contrario. Este mismo personaje que les comentaba yo decía, habla mucho de la estabilidad de las fracturas, diferentes muñequitos como nos comentan que a veces un solo tornillo no es suficiente, es idealmente darle mayor sostén, una placa, el efecto Butres. Y yo dije, bueno, me lo fusilo y ¿por qué no lo pensamos así, no? Y es lo que yo discuto, o sea, estos mismos principios de estabilidad, pasarlos a la porción distal de la tibia es lo mismo, sale darle una buena efectividad en cuanto a cargas, apoyos, digo, nomás aquí los monitos quedaron de cabeza, pero es lo mismo, dar una buena estabilidad y una buena distribución de cargas. Y ahora, bueno, ya quedó mal, lo operé yo mal, lo operó mal un colega, me llegó por de otro centro. ¿Cuándo lo reparamos? ¿Manejamos la secuela? Yo creo que a todos, algún maestro, algún colega nos ha dicho, pues le vas a hacer más daño. Yo en lo fuera mi familiar o mi tobillo, ¿qué le haría? Así lo trato de ver yo, ¿no? No a todos hay que revisarlos, hay que saber poner una balanza el riesgo-beneficio, incluso en algunos sí es bueno o mejor dejar que evolucione, manejar las secuelas si vemos que la lesión no va a irse tan mal. Es una fractura de tobillo que les mostraba donde, bueno, aquí evidentemente era una ruptura del deltoideo, sin desmosis, el peroné, bla, 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 lo fueron reduciendo. Intentaron hacer una reducción del malleolo posterior con el dedo, no sé si lo metieron no sé qué hicieron o si nomás por la piel. Le pusieron su tornillo y así lo dejaron, ¿sale? Entonces quedó igual pero con tornillo. Me llega a mí a los 4 meses con mucho dolor, mucho edema, me sigue doliendo, no se me quita, yo no lo operé. Digo, ¿sabes qué? Estás en pseudo bueno, no, por definición no pegó tu plafón posterior, ¿no? Le tomo una tomografía, vemos que efectivamente sí le atinó, o sea, el cirujano que lo puso tiene muy buena puntería, pero lo empujó, exactamente. Ahí sabemos que muy difícilmente podemos hacer un canal liso, se puede intentar y todo, pero difícilmente lo vamos a lograr, hacer la tracción. Entonces esta paciente le hice un abordaje, bueno, aquí una visión 360, pero 180, le quité su tornillo y me fui por atrás, ¿sí? A revisar toda esa estructura. De hecho, incluso desde la tomografía vamos a ver un detallito que, ¿por qué también le dolía? Su peroné, al no haber reducido esto, pues el peroné tampoco tenía buena estabilidad, y creo que por aquí se va a ver. El peroné también no había pegado, miren, aquí se ve trazo de fractura todavía. Entonces, pues todo estaba inestable. Trabajo el fragmento posterior, hago una escarificación, una osteoclasia, aporte. Le pongo una placa también al peroné, todo por abajo y por osteomedial. Y bueno, le puse un Ferrari, pero ese bochito no había funcionado, ¿sí? En este caso, pues son cirugías de revisiones, tenemos que entrar con configuraciones un poquito más rígidas o más estables, placas bloqueadas, para garantizar una mejor funcionalidad. Curiosamente, yo hice maniobras de Cotton, ya la sindesmosis no se movía, dije, ponerle un tornillo, un sistema de botón, para que, digo, ya no se mueve. Y pues la paciente obviamente evoluciona de forma correcta, consolida y la paciente pues puede deambular ya sin tanto dolor, ¿no? Pero esto es el saber manejar una lesión, incluso estamos diciendo a 4 meses, donde muchos doctores te dicen, no, así déjala, esa se va a ir a la artrosis rápido. Esta me encanta porque es una radiografía donde uno dice, pues todo, como que el proveedor no le pasó bien los tornillos, ¿no? Dame un 15 largo, le digo así, dame un 20 corto, ¿sí? Y vemos que la sindesmosis ni siquiera, pues fue una fijación transtendón, Aquiles o no sé qué intentaron hacer aquí. Igual no fijaron el malleolo posterior y bueno, en este tipo de casos pues es importante siempre corroborar nuestra reducción de la sindesmosis, sentir las corticales, llevar una buena dirección, pero esto habla de que básicamente al no reducir el malleolo posterior, pues el peroné está hacia atrás, ¿sale? Entonces por eso idealmente siempre entrar a reducirlo. Una cirugía de revisión, utilizamos de hecho, pues por cuestión de costos, utilizamos el mismo material, nomás adicionamos una sola placa, se tiene que utilizar obviamente el mismo tornillo para arriba, pero bueno, y adicionamos esto. Y un sistema de botón donde vemos que ahora sí el peroné ya está en su cisura. Y volvemos al mismo, ya hay muchos artículos donde sí se sugiere la corrección después de una fijación incorrecta de tobillo. Realmente esto es para evitar lo que menciona aquí, una artrosis temprana. Es válido, creo que hay que saber incluso cuando es de uno mismo. No hay como, yo se lo digo al paciente, no hay mejor cirujano que te pueda operar que el que te operó porque él sabe qué hizo. Sin embargo, hay algunos que dicen, pues mejor que lo arregle el subespecialista y pues nos toca de repente lavar los trastes sucios de alguien más, ¿no? Pero el chiste es evitar estas secuelas. Por ejemplo, como esta, una fractura que me parece, digo, detalles que yo hubiera hecho diferente, pero vemos a los 11 meses cayó en una artrosis severa, limitación. Estos acaban en artrodesis y lo platicamos.
funcional y todo, pero que se pudo haber evitado con una buena corrección, una buena toma de decisiones. Y en la artroscopía, insisto, van a decir que le meto la artroscopia a todo, a la mesa, a lo que se mueva, pero es muy bueno, es un muy buen método de ayuda, de limpieza, sobre todo, como dijimos, diagnóstico, terapéutico, lleva su curva, y sobre todo cuando hacen fracturas, pues la verdad es que uno al inicio no ve, está muy lleno de coágulo, pero te ayuda mucho, bastantes publicaciones que lo defienden. Por ejemplo, en este caso es una paciente con una fractura trimaleolar. Hicimos un abordaje posterior. Yo los tobillos de este estilo los opero todo por boca abajo, todo boca abajo. Su placa posterior, su deltoideo, su sindesmosis, todo boca abajo. Una reacción muy correcta, pero esto te hace sospechar de una lesión que trae algo más, ¿no? Le damos la vuelta, o dijimos abordaje 360, y encontramos lesiones osteocondrales, tejido pinzado, lesiones ligamentarias, salen donde, pues si no le hubiéramos hecho esto, pues esto va a condicionar una lesión, una secuela más importante. Y esto hace que el paciente obviamente tenga una recuperación más temprana y bueno, se hablaba mucho, hubo un tiempo que decían, no, es que le estás quitando todo el hematoma y todos los factores normales de una reparación de una fractura, pero la realidad es que evolucionan bien, ¿de acuerdo? Otro caso, por ejemplo, donde vemos que igual le hago una artroscopía a este paciente, encontramos lesiones asociadas de sindesmosis, incluso rupturas de los ligamentos del tibio-peroneo anterior, en lo cual requiere obviamente buscar lesiones asociadas, como decíamos, además de una afección convencional, adicional este tornillo que nos ayudó mucho, que era un tubérculo de Chaput. Y como dijimos, el artroscopio nos ayuda muchas veces a ver la calidad de nuestra reducción, si está reducido o no, si está roto o no, y sobre todo para garantizar una mejor osteosíntesis al final a nuestros pacientes, y podemos hacer gestos asociados como microfracturas. Como conclusión, no existe la fracturita de tobillo, ojo, esto va para el médico tratante hasta el residente. Siempre sospechar lesiones asociadas, dijimos ligamentarias, condrales, chaputs, lo que sea. Tengo dudas, solicito una TAC, ¿sí? O una resonancia incluso, ¿por qué no? Escoger el abordaje ideal, siempre pensar en 360, ya vimos que el tobillo no solamente es bimaleolar como pensábamos, ni trimaleolar, y ahorita le llaman que es cuatrimaleolar. Ojo en paciente diabético y mala calidad ósea, poner constructos más rígidos, incluso está bien descrito eso de los tornillos varios transindesmales, e incluso en algunos hasta artrodesis primaria, pacientes renales, ¿por qué no? Y la artroscopía es una herramienta muy útil en casos de lesiones asociadas. Muchas gracias.